Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y vamos a hablar sobre modelos jurídicos contemporáneos. Y bueno, sin duda alguna, me gustaría comenzar con esta lámina donde ustedes pueden ver a Robert Alexy y a su discípulo Martín Borowski. Robert Alexy es probablemente hoy por hoy la máxima autoridad en materia de documentación jurídica y, sin duda alguna, uno de los grandes expertos en materia de modelos lógicos aplicados al derecho. Y sobre todo, él se ha vuelto muy famoso por su fórmula del peso, la fórmula del peso y el método de ponderación para valorar qué principio o qué norma jurídica debe prevalecer frente a otra, pero más que para determinarlo, para formularlo y exponerlo de manera objetiva y clara a los demás observadores. Robert Alexy, al igual que Martín Borowski y al igual que Hans Kelsen, afirman que la lógica formal permite revisar la estructura coherente de un razonamiento jurídico. No es que la mente del jurista razone con lógica, sino que puede echar mano de la lógica para poder justificar la fórmula o el razonamiento de resolución de un problema. Esto es precisamente lo que plantea Robert Alexy, y también lo van a plantear una serie de autores como Hans Kelsen, ¿no? Y, en fin, una gran cantidad de autores que están muy vinculados. Hay ciertamente lo que llaman algunos la paradoja de Jorgensen, que dicen que el derecho no está estructurado de una forma lógica y que por lo tanto exponer eso de forma lógica pues no sería adecuado, ¿no? Que el derecho no puede presentarse en modelos lógicos. Eso es cierto. El derecho en sí mismo no puede expresarse en modelos lógicos. Como no lo puede hacer esta silla ni lo puede hacer esta mesa. Lo que es lógico es lo que formulamos de una manera que se relacionen. Si tenemos una mesa para escribir, entonces deberemos tener una silla donde sentarse. Pero eso no se lo diga la silla y lo diga la mesa. Eso son ideas que están en la mente de todos y cada uno de las personas que estamos viendo estos asuntos. La lógica es una rama diversa a las cosas. Y así como la lógica no está en la silla ni en la mesa, tampoco está en el derecho. Lo que está en el derecho son normas jurídicas que pueden ser presentadas y formuladas de una manera lógica. Pueden ser presentadas y formuladas de una manera lógica. Y en ese sentido, podemos decir entonces que la lógica ayuda. Y como dice Alexi, podemos revisar que nuestras formas de pensamiento jurídico tengan efectivamente esta posibilidad. Esto que estoy planteándoles sobre que las cosas en sí mismas no tienen lógica, también lo dice el gran lógico matemático Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein nos señala que en realidad cuando decimos, por ejemplo, la palabra mesa o la palabra silla, pues la palabra mesa y la palabra silla no son una mesa y una silla. Son palabras con las que cubrimos esta cosa que está aquí y llamamos a eso mesa. Y este objeto que está aquí lo recubrimos de una palabra que es silla. Pero yo no me puedo sentar en la palabra silla, ni me puedo poner a escribir en la palabra mesa. Sé que es una distinción un poco ingenua, pero es muy importante.
Porque la paradoja de Jorgensen precisamente parecería que señala que el derecho no puede funcionar como lógica. Bueno, como nada en el mundo puede funcionar como lógica, sino que nosotros, a la hora de traducir nuestras percepciones en el mundo a un lenguaje lógico, utilizamos la lógica como ese lenguaje que nos va a permitir entender esto. Esto nos lleva a entender una cosa también que es muy importante. La lógica no solamente es el silogismo. La lógica no solamente es el silogismo. En el siglo XX se presentaron una gran cantidad de pensadores que no fueron necesariamente aristotélicos. Y apareció una serie de formas nuevas de pensamiento que incluso algunos llegaron a llamar modelos lógicos no euclidianos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el silogismo de Aristóteles, al igual que muchas ideas de los sabios griegos del siglo IV antes de Cristo, son ideas que responden al modelo geológico geométrico de Euclides. La geometría de Euclides tiene una forma de razonamiento y que incluso funciona con el modelo aristotélico del silogismo. Euclides tiene la idea de la geometría como la tenemos nosotros en este momento, y el silogismo funciona, y el pensamiento aristotélico funciona con esos modelos euclidianos. Sin embargo, hoy en día tenemos otros modelos lógicos no euclidianos. Y sobre todo aparecieron estos modelos no euclidianos a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a ver la siguiente. Esto es importante. Vamos a... A finales del siglo XIX, sin duda alguna, Hermann Lotze es un lógico jurista muy importante para nosotros. Él distingue lo que es el acto psíquico del contenido de pensamiento. ¿Qué es el acto psíquico? El acto psíquico es el ver y el experimentar la cosa en vivo. Por ejemplo, vamos a asomarnos a esta ventana. Podemos ver, no sé si ustedes lo llegan a ver, una serie de árboles. Hay unas vegetaciones de aquí hay una maceta. Hermann dice, el acto psíquico es observar aquello. ¿Estamos bien? Pero el contenido de pensamiento es cuando expresamos en un lenguaje como el de la lógica lo que estamos viendo. Ahí hay un árbol en una maceta. Ahí hay un árbol que tiene ramas en la parte más alta. Esas descripciones del lenguaje se hacen sobre el acto psíquico de ver aquello. El acto psíquico es ver aquel objeto. El acto psíquico es ver este objeto. Pero el contenido del pensamiento es decir, una silla. El acto psíquico es ver este objeto de acá, tal como lo estoy experimentando, dirían los expertos, de una manera fenomenológica. Lo estamos experimentando, lo estamos viendo, lo estamos tocando. Y también esto. Pero si digo, es un escritorio con unas sillas para sentarse, para que pueda, entonces la gente puede escribir sentado en el escritorio. Eso es una formulación lógica. Eso es una formulación lógica. Entonces el derecho son normas.
instrucciones, consideraciones. Lo que tal vez el derecho no hace es describir la norma de una manera lógica o enunciativa. Sin embargo, eso lo hacemos nosotros, los que nos dedicamos al campo del razonamiento jurídico. Hermann Lotze es un jurista que influye sobre todo en la obra de Hans Kelsen y nos da la idea de que la norma jurídica es precisamente esto, es un contenido de pensamiento en el que no hay involucrados otro elemento, ni moral, ni político, ni de ninguna otra índole. Es una mera enunciación sobre las cosas. Y el acto psíquico es la experiencia que tenemos de estas cosas. Bueno. Edgar Morin, un gran epistemólogo y pensador de nuestra época, propiamente la cabeza y el creador del pensamiento complejo, señala que el conocimiento no es un espejo de la realidad. Es una reconstrucción cerebral a partir de los signos captados y codificados. Vemos aquella planta en el acto psíquico, como diría Hermann Lotze, y Edgar Morin dirá, bueno, en realidad cuando yo digo, ahí hay un árbol delgado, plantado en una maceta de estilo moderno, lo que estamos haciendo es reconstruir esa experiencia psíquica a partir de una serie de códigos significativos para nosotros. Es una maceta moderna, es un árbol muy delgado, estoy haciendo calificaciones, pero esas son formas enunciativas y las formas enunciativas se pueden trasladar o operar con modelos lógicos. Y los modelos lógicos, si los enuncio de una manera euclidiana, como todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal, eso sería euclidianamente hablando. Lo que le pasa al género le pasa a la especie. Esa forma de enunciarlo es una forma en la que funciona el silogismo con esas proposiciones. Pero si yo lo formulara de otra manera más compleja, tal vez el silogismo me queda corto. Podría utilizar una lógica proposicional, una lógica, si yo dijera, ese árbol debe estar en un lugar donde le toque más luz, ¿no? O ese árbol debe darnos oxígeno. Esos son enunciativos deónticos. Lo que debe hacer o lo que debe hacerse con el árbol. Eso sería una formulación lógica para que operáramos con una lógica deóntica, como la que querían Bulligin y el Chorrón. Pero no es una lógica geométrica aristotélica, ¿no? Son formas en las que, como verán ustedes, la manera de enunciarse, en la manera en que enunciamos los términos, son precisamente en la línea en la que el lenguaje jurídico se expresa en una forma lógica. Ahora, ¿existe una única manera de explicar las cosas? Bueno, yo acabo de decirles que podría hacerlo geométricamente para hacer una lógica euclidiana, o podría utilizar una lógica deóntica. William Van Orman Quine era un lógico simbólico muy importante, un lógico analítico muy importante. Decía que debemos abandonar la idea de que en todos los casos vamos a conocer la verdad objetiva de las cosas. Podemos tener esta experiencia psíquica de ver la cosa, pero ¿qué es la cosa en sí misma? ¿O qué es la cosa y cómo la podemos observar en el campo de la lógica? Pues esto depende de cómo la enunciemos. ¿Cómo la enunciemos? Yo puedo venir con un saco negro, ¿no? Y ustedes me dicen, ah, vino con un saco negro. Muy bien. Pero podemos entrar en el campo de Juan Abelardo entró en el aula con un elegante saco negro.
O Juan Abelardo entró en el aula con un saco oscuro. Juan Abelardo entró con un saco fino, o Juan Abelardo entró con un saco sport de uso común, no muy elegante. Las normas, al igual que estos enunciados, las normas pueden ser enunciadas de distintas maneras. La legítima defensa no es justa. La legítima defensa es justa. Pero incluso esto, diría Orman Quine, son formas de describir el fenómeno. Thomas Nagel escribió un libro en los años 70 que se llama Una visión de ningún lugar, donde dice, siempre que vemos algo y lo enunciamos, lo estamos viendo desde un punto de vista nuestro o desde el punto de vista de alguien que nos lo está señalando. Lo que quiero decir con todo esto es que precisamente la lógica opera con las formas enunciativas, con los enunciados que no son el acto psíquico, sino descripciones del acto psíquico. Y que dependiendo de cómo se enuncien, pueden ser objeto de un modelo lógico, euclidiano, deóntico, silogístico, proposicional. Vamos a estar viendo todas esas formas lógicas en lo largo de este diplomado. Lo que quiero que vean ustedes es lo que decía Robert Alexy y de algún modo también lo que va a sostener Hans Kelsen. En realidad, para nosotros, la lógica a ver, un minuto. Ay. Para nosotros, la lógica es algo con lo que vamos a trabajar el campo del planteamiento jurídico. Y hay lógicas tradicionales euclidianas, como la del silogismo, y hay lógicas no euclidianas, como la del silogismo. No sé si hasta aquí quede claro de qué estamos hablando. ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Si yo enuncio las cosas de una manera, pueden funcionar con una lógica, pero si las enuncio de otra manera, pueden funcionar con otra lógica. Y no es que el pensamiento jurídico sea lógico. Lo que pasa es que la forma en la que lo enuncio me lleva a un planteamiento lógico. Comete homicidio el que priva de la vida a otro. O el que priva de la vida a otro. Si privas de la vida, esto vamos a pasarlo a una condición, a una condicional. No es derecho, pero sí es una proposición lógica. Por ejemplo, la definición del derecho, que es una norma, es comete homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Cómo pasaría esto a un enunciado lógico o a una proposición lógica? Si privas de la vida a otro, entonces estás cometiendo un homicidio. Esa es una proposición lógica. Y esto es lo que Hermann Lotze diría es un acto de pensamiento. Pero eso no es la cosa en realidad. La norma jurídica es una definición que dice comete homicidio el que priva de la vida a otro. Pero a la hora que lo traducimos en una proposición, lo que tenemos no es una proposición, es una norma jurídica. Una definición, una norma jurídica. Comete homicidio el que priva de la vida a otro.
esa norma jurídica la podemos traducir en una proposición jurídica. Si privas de la vida a otro, entonces comete homicidio. Si eres ciudadana o ciudadano mexicano, entonces tienes derecho a votar y ser votado. Pero esas son formulaciones que no dicen la ley. La ley dice, los ciudadanos, en el artículo 51 constitucional, dice los ciudadanos, las mexicanas y los mexicanos tienen derecho a votar y ser votados. Pero eso es una forma en que lo leemos. La forma en que lo leemos es un acto psíquico. La forma en que lo trasladamos a una proposición es, si eres mexicano o mexicano, entonces tienes derecho a que te voten y a que votes. El lenguaje lógico lo que hace es trasladarnos la idea de un pensamiento o trasladarnos una experiencia o describir un artículo de la ley exponiéndolo de una manera. Cada vez que las y los magistrados de las salas regionales, de la sala superior, están explicando un artículo y su adecuación, la forma de implementarlo para resolver un asunto en la realidad, están prácticamente adecuando y están haciendo una operación de formulación o formalización de un asunto jurídico en un caso concreto. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, vamos a explicar eso también. Hasta aquí, comentarios, dudas, ¿no? ¿Vamos bien? ¿O está muy complicado lo que he estado diciendo? Su silencio me aterra. No sé. Benito dice que todo va bien. Si Benito ya puso la mano, sí es que todo está bien. No se me aterre. Fíjense, vamos a ver. Fíjense, esto es un texto. Vamos a poner esto por acá arriba. Ahí está. Esto es un texto de un psicólogo soviético muy importante que se llamó Lev Vygotsky. Y fíjense lo que dice. El pensamiento no coincide directamente con la expresión verbal. El pensamiento no coincide directamente con la expresión verbal. Es decir, aquí tenemos una persona barriendo el corredor de este salón. No sé si lo llegan a ver, está precisamente en esta parte de acá afuera. Está barriendo este muchacho. Tenemos el acto psíquico, como diría Hermann Lotze. Vemos que está haciendo esta operación, pero decimos, el muchacho con la playera azul y los pantalones grises está barriendo. Pero bueno, a la hora que lo estamos viendo, vemos todo de golpe, dice Lev Vygotsky. Y la forma de expresarlo verbalmente es el muchacho de la playera azul y de pantalones grises está barriendo. En realidad no vemos la playera azul por separado, ni los pantalones grises por separado, ni el barrer por separado. Vemos todo de bulto, diríamos, todo de golpe, como está ocurriendo. Dice Vygotsky, el pensamiento no está compuesto por unidades separadas como sucede en el lenguaje, ¿no? Una unidad de lenguaje es el muchacho barre, el muchacho tiene blusa azul, el muchacho tiene pantalón gris. Esas son unidades de lenguaje. Pero nuestro acto psíquico de percepción no es todo por separado. Si quiero comunicar, dice Vygotsky, hoy he visto cómo un niño con blusa azul y descalzo corría por la calle,
Dice Vygotsky, no veo por separado al niño, ni la blusa, ni el color azul, y que no lleva zapatos y que corre. Dice Vygotsky, concibo el conjunto en un único acto de pensamiento, pero en el lenguaje lo descompongo en palabras distintas. Bueno, esto mismo ocurre con las normas jurídicas. Yo puedo leer una norma jurídica y ahora que pregunto a la persona que ha leído la norma jurídica, ¿de qué trata la norma jurídica? Ya me va a empezar a enunciar cosas por separado, ¿no? Tal vez se está interpretando, está traduciendo en un lenguaje de fácil comprensión lo que dice la norma. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo o perjuicio de persona alguna. Ahí está denunciado. De una manera lógica. Fíjense cómo lo podríamos hacer. La experiencia psíquica de lectura de la norma. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona. Artículo 14 constitucional. ¿Cómo lo denuncio? Si va a perjudicar a alguien una ley de manera retroactiva, entonces no debe aplicarse retroactivamente. Si la ley va a perjudicar a alguien, entonces que no se aplique retroactivamente. Ahí estoy haciendo una traducción de la norma. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La enunciación normativa no es lógica, es una enunciación normativa que para que se entienda de una manera lógica traduzco en una condición. Por supuesto que el derecho no es lógico y Jorgensen tiene razón. La lógica no se puede aplicar al derecho, o más bien el derecho no puede entrar en el campo de la lógica, salvo, como diría Hans Kelsen, salvo que lo hagamos en una traducción e interpretación al lenguaje analítico. Si va a perjudicar a alguien, entonces la ley no se aplica retroactivamente. Eso es pensar con lógica. Eso es pensar con lógica. El derecho lógico, no. La formulación que estoy haciendo es jurídica, sí, como una proposición y por el contenido, pero no es derecho lo que estoy haciendo lógicamente. Pero gracias a que lo traduje a un lenguaje lógico, lo puedo manipular para ver las cosas que se pueden hacer de inferencia. Y en ese sentido, hay varias formas de simbolizar o de traducir lo que estoy diciendo en un lenguaje normativo a un lenguaje lógico. Vygotsky dice, el pensamiento representa siempre un todo más extenso y voluminoso que una sola palabra. Leer no se aplicará el perjuicio, a ninguna ley se le aplicará efecto retroactivo o perjuicio de persona alguna. Esa es una forma en que la ley dice cosas de golpe, pero no hay una enunciación lógica que la describa, como lo que acabo de decir. Si te va a perjudicar, entonces no se aplica retroactivamente. Y como diríamos aquí, esto es una forma fácil de lo que lo acabo de hacer. Pero dice Vygotsky, con frecuencia el hablante necesita varios minutos para exponer una idea. Yo lo veo en mis alumnos de la carrera de la licenciatura, de unas escuelas, no de todas. Doy clase por lo menos en dos escuelas distintas de licenciatura, una de alto rendimiento y una de mediano y bajo rendimiento. Yo noto que mis alumnos de bajo rendimiento no logran trasladar un enunciado normativo a una proposición lógica. No la mayoría, sí lo logran, tal vez de un grupo de 15 personas, lo logran 2 o 3 personas. Y es verdaderamente muy interesante. En las escuelas de alumnos de alto rendimiento, tampoco es que sean todos, pero es cierto
parece que, yo no sé si sea por el alto rendimiento o a lo mejor tomaron omega 3, que también es muy importante, y ya es en serio lo que estoy diciendo. Los alumnos de un grupo de 20, tal vez no 3, sino tal vez 12 alumnos, o sea, casi el 50%, logran hacer estas formas de transferencia a un enunciado proposicional de orden lógico. Esto es lo que he querido decir. La lógica es una forma, es un lenguaje de control en el que el derecho puede ser razonado de manera lógica o de manera analítica, si quieren ustedes, para que no sea redundante. La lógica es un lenguaje en el que las normas jurídicas pueden ser razonados de manera analítica. Y les tengo una noticia. Lo que se infiere por modelos lógicos a la hora de trasladar una proposición jurídica, una norma jurídica, una proposición jurídica, coincide con lo que es sistematizadamente conexión con otras normas adyacentes y con las que estas normas se encuentran conectadas. Incluso contemplando la posibilidad de las excepciones que también señala la ley. Bueno, esto es en cuanto a lo que dice Vygotsky sobre cómo traducimos. Y les diría yo que en ese sentido, casi tenemos una formulación euclidiana, porque todos nuestros enunciados pueden tener sujeto, verbo y predicado. Pero hay unas variaciones que contemplaríamos, ¿no? La linealidad y el mantenimiento de una secuencia típica se trata de una característica inherente a la estructura de las gramáticas conocidas. ¿Qué es eso de la gramática inherente? Bueno, todas las lenguas tienen un sujeto que hace algo, al hacer algo que es el verbo, y un predicado. Básicamente les diría, y Vygotsky tiene razón, en ese sentido podemos traducir toda comunicación, todo acto psíquico, toda norma jurídica, la podemos traducir como una proposición lógica. Y como dice Vygotsky, con las grandes gramaticales y léxicas se ligan las frases utilizando adverbios temporales como entonces, después, y condicionales como sí, entonces esta otra cosa. Esto es sumamente importante porque como verán, esta formulación del derecho va a hacerse al modo de silogismo. Vladimir Prop, uno de estos grandes sabios, también soviético, habla sobre cómo se hace una narración. Dice, en las narraciones podemos establecer ciertos antecedentes y consecuentes arbitrariamente en orden a una experiencia y sentido común. Bueno. Déjame ver. Estoy. ¿Comentarios aquí? No sé si queda claro más o menos de qué estamos hablando. No sé si hay alguna comentario aquí. Usted, José San Vicente, ¿cómo lo ve? No se preocupe. Judith Velázquez, ¿usted qué piensa de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy? Si de pronto está muy extraño lo que estoy diciendo, lo digo, trato de decirlo con otra forma. El derecho no es lógico, pero lo hacemos lógico. Lo traducimos en un lenguaje lógico. Si ustedes se dan cuenta, el derecho no tiene una expresión lógica. Son normas. El derecho, imagínense,
el derecho no está enunciado como premisas mayores. Si el derecho, fíjese, si nuestros legisladores creyeran plenamente que el derecho funciona con la lógica de premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿por qué no hacen una redacción a modo de premisas mayores? Todo mexicano, lo hará en el sentido de literatura. ¿Por qué no todo mexicano tiene derecho a votar? Todo mexicano tiene derecho a votar. Todo mexicano tiene la obligación de ir a votar. Todo mexicano va a ser libre. Todo mexicano debe de respetar los usos y costumbres. ¿Por qué no hacemos normas como premisas mayores? Jorge Díaz, ¿quieres comentar algo? Pues no lo podría hacer porque cada caso es diferente. No es lo mismo mi persona que la persona de José Vicente, por ejemplo, San Vicente. Entonces, si dice todos los mexicanos tienen derecho a votar, puede ser que yo esté preso y no tengo derecho a votar. Estoy suspendido en mis derechos políticos. El hecho de que tenga la mayoría de edad y tenga una credencial para votar no quiere decir que tenga el derecho de votar. Entonces no puede ser una premisa mayor verdadera o falsa, porque cada caso es particular. No se puede aplicar de manera general la norma como está, sino tendría que ver cada caso particular para ver si se ajusta a lo que señala la normatividad. No sé si me explico. Perfectamente, Jorge. Y es que acabas de dar el clavo, porque cada caso particular podría apreciarse y resolverse de una manera. Y habría que buscar la forma lógica de expresar esa forma en que se resolvió. Y vamos a ver que hay muchas formas lógicas. Hay muchas formas lógicas. Déjenme mostrarles algunas de ellas, porque hay algo más que silogismos en este mundo. Hay algo más que silogismos en este mundo. Déjenme, déjenme, déjenme correr un poquito algunas láminas. Bueno, a ver, vamos a ver ahí estas. Déjenme correr algunas láminas para que vean ustedes de qué estamos hablando. Ay, Dios. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, denme un minuto porque ya me... Déjenme. Hay que saber. Acá está, a ver. Es que estoy aprendiendo todavía a usar esta pantalla. Y la verdad es que está sensacional, nada más. Que tengo que ver. Vamos a ver este pequeño videíto. Díganme si se escucha, por favor. No, no tiene audio. ¿Ahí? ¿Se empezó a escuchar o no? Empezó a escuchar. Ah, perfecto. Entonces ya, a ver, déjenme. Se escuchó, pero ya no. A ver, ahí, ya se está escuchando. No.
No, ya no sé. No, ¿No se escucha? no, Pero hace rato estaba escuchando, ¿verdad? como que cuando lo regresa se quiere escuchar, pero no, no se escucha. Me... Díganme si ahí se escucha. No, doctor, A ver si ahí. tampoco. No, Bueno, no escucha, ¿verdad? no. Bueno, déjenme decirles, hay una serie de lógicas. Esto tenemos, por ejemplo, lógicas extensionales, tenemos lógica modal, tenemos lógica deóntica, tenemos una lógica, tenemos una lógica extensional, una lógica modal, tenemos una lógica deóntica. La lógica extensional hace referencia a todos, es un poco el silogismo, todos los hombres son mortales, algunos hombres son griegos, entonces algunos griegos son mortales, ¿no? Porque son hombres. La lógica modal hace referencia, vamos a dedicarle una sola clase a la lógica modal, pero básicamente la lógica modal son modos de razonar las cosas. Vamos a ver algunos detalles de esto. Por ejemplo, la lógica deóntica es un modo de hacer lógica, pero la lógica deóntica se caracteriza porque utiliza frases como es obligatorio que, o está permitido que, o se debe hacer tal o cual cosa. Ese sería el término en el que se maneja la lógica. Déjenme volver a abrir el... Déjenme volver a presentar. Voy a dejar que se estemos lógica extensional.
Ahí tienen un pequeño catálogo de lógicas. Lógica extensional, como todos algunos, lógica modal. ¿Es necesario que o no es necesario que? Es necesario que si llueve, se moje el suelo, ¿no? Lógica deóntica. Está prohibido que un perro entre al parque. Cualquier otro animal mayor, si lo menos es eso, algo mayor, también está prohibido. ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, la norma dice paga impuestos. Entonces, el razonamiento jurídico de un tico diría, entonces debo pagar impuestos. Pero fíjense que la lógica deóntica tiene una connotación un poco moral. Ya platicaremos sobre ella cuando hablemos de lógicas modales muy específicamente. Lo que le quiero mostrar es que hay otras lógicas que permiten expresar el pensamiento jurídico en resolución de un asunto. La lógica epistémica sería el testigo dice, ¿no? La parte demandada asume que, ¿no? O los peritos creen que ocurrió otra cosa. Eso sería lógica epistémica, en la que también utilizamos una serie de categorías que no son técnicamente proposicionales analíticas. Sin embargo, nos dan un margen de operación en ella. Las lógicas divariantes, pues como dice este video, lo está señalando, tiene una serie de lógicas como lo que son las lógicas difusas y las lógicas de multivariables. La lógica plurivalente asume que una cosa puede y no puede ser. La lógica universal diría, no, si es, siempre es universal de esa manera. Bueno, como verán, la lógica no es una única. Y pensar que el derecho solamente maneja una lógica jurídica, pues en realidad es algo que no es exacto ni es precisamente adecuado. Con ello, como podrán ver, hay una diversidad de lógicas. Y nuestros pensamientos, ahorita como diría Jorge, pues en realidad no funciona todo el derecho con todos los. Cada caso puede tener una expresión lógica y dependiendo del tipo de razonamiento se aplica esa forma lógica. Como verán ustedes, por lo menos estamos hablando un poco más de una docena de modelos lógicos. Y el razonamiento jurisdiccional puede justificarse bajo varias formas lógicas, diversas formas lógicas. De hecho, Robert Alexi, cuando habla de la fórmula del peso, tiene la fórmula que tiene muchas variables, porque dependiendo del caso son las variables. Pero además, si pudiéramos agregar, eso es porque se formulan las cosas solamente con principios constitucionales. Y así funciona la fórmula del peso. Pero si no habláramos de principios constitucionales, utilizaremos otras lógicas. De hecho, la lógica del silogismo funciona muy bien en la subsunción.
La norma inferior se subordina a la norma superior. Ayer estuvimos platicando sobre eso, que es una subsunción, es el silogismo. Pero también si decimos, si A, entonces debe hacerse tal cosa, ¿no? Fíjese que hay un documento que escribió Herbert Lionel Adolphus Hart, este personaje que polemizó con Ronald Dworkin, habla sobre una visita, habla sobre un encuentro que tuvieron él y Kelsen en 1961 en la Universidad de Berkeley. Y ahí dice Hart, Kelsen traía una forma de pensamiento que podría considerarse distinta al pensamiento anglosajón. Por ejemplo, él dice que hay reglas de derecho, igual, y son reglas y principios. Pero la regla de derecho, como lo entiende Robert Alexy y como lo entiende Hans Kelsen, es la norma jurídica. Y para el anglosajón, para Hart, la regla jurídica es una explicación lógica o argumentativa de la ley. Por ejemplo, existe the rule of law o the rule of evidence, las reglas de evidencia, las reglas de derecho civil, las reglas procesales, ¿no? Son las rules. Las rules son reglas de interpretación de las normas. Tenemos el derecho para el anglosajón y tenemos las reglas de derecho que explican la norma jurídica. Y esa es una lógica anglosajona. En cambio, para Hans Kelsen y para Robert Alexy, la norma de derecho es regla. Es la regla. Lo estaba leyendo hace un rato y precisamente decía Ronald, decía Hart, yo no entiendo por qué lo interpreta así Kelsen. Así es como lo dice él, pero no quiere decir que así sea siempre, ¿no? En Estados Unidos aquí hay que entender esto. Pero, por ejemplo, dice también Hart, esto es lo que quería comentarles también. Kelsen dice que no puede haber conflicto entre una norma jurídica y una norma moral. Pero para el anglosajón parece que sí, porque si la ley dice debes pagar impuestos, o sea, debe pagarse impuestos, siguiendo a John Austin, dice que moralmente te encuentras comprometido con que tienes que pagar los impuestos, ¿no? Porque sería inmoral que no pagaran los impuestos. Es un poco como lo que señala el presidente López Obrador, ¿no? Tú puedes hacer cosas jurídicas, pero tu comportamiento ético debe ir a la par, ¿no? Pero fíjense que aquí, por ejemplo, me gustaría hacer una distinción muy importante. Por ejemplo, si yo estoy rentando una casa, soy el propietario de una casa y se la rento a alguien, ¿no? Se la estoy rentando a alguien y ese alguien de pronto este mes y el pasado perdió su trabajo y no tiene ahorita con qué pagarme la renta y me está pidiendo unos meses, un par de meses más para recuperarse. A mí la ley me faculta, en el mundo del deber ser, a que yo le exija el pago. ¿Y qué se diría? La norma señala que uno debe hacer el pago. Puedo cobrarle. Pero a lo mejor en mi moralidad, hombre, pero es un amigo, es mi tío, hermano, o es el hermano de mi mamá, es mi tío abuelo, ¿no? O es mi tío en segundo grado, o es un pariente de mi mamá, ¿no? Moralmente no podría cobrárselo, me sentiría miserable, ¿no? Pero la ley me faculta a cobrárselo. Pero incluso si la persona a la que se lo estoy rentando es una persona miserable, que a mí me cae mal, yo soy del partido tal y la persona de allá es del partido tal, pues con más ganas voy y le cobro, ¿no? Moralmente. O sea, el derecho tendría que ver con el deber moral, dice Kelsen. Son dos cosas distintas.
Incluso les voy a decir una cosa. Yo podría no querer cobrarle, pero el derecho me faculta cobrarle. Pero yo tengo la facultad de ejercer o no mi derecho. Pero no es que estén en coordinación y en conflicto el derecho y la moral. Dice que son dos cosas distintas. Yo tengo el derecho a cobrarle, pero moralmente puedo o no puedo ejercer el derecho a cobrarle. Yo tengo el derecho y la obligación de votar, pero yo puedo decidir no salir a votar y no ejercer mi derecho al voto. No es que tenga derecho a no votar, no estoy ejerciendo mi derecho al voto. ¿Me van siguiendo? Kelsen lo que dice es que la moral es una cosa y el derecho es otra. ¿Podría haber puntos de coincidencia? Sí, pero no van necesariamente uno con el otro. En el caso de John Austin, el derecho está ligado con la moral y a Hart y al anglosajón le parece que el derecho tiene que ir con la moral. Sin embargo, para el alemán no, para Kelsen no. El derecho es una norma. ¿Puede ejercerla o no puede ejercerla? Sí, pero no por un tema jurídico, sino porque yo puedo querer hacerlo o no querer hacerlo. Y ese querer hacerlo o no querer hacerlo, tal vez es un tema moral. Pero el tema moral es algo distinto al tema del derecho. Es decir, el derecho funciona mecánicamente o no funciona mecánicamente en razón de mis criterios morales. Pero eso no quiere decir que mi moral esté coordinada con el derecho. Son dos cosas distintas. Entonces, una lógica deóntica funciona en un sistema donde el derecho y la moralidad van conjuntamente conectadas. Pero incluso en el mundo anglosajón, déjenme contarles, hay un artículo de la revista Jurimetría que edita la Americana de Abogados, la American Bar Association, la Asociación Americana de Abogados, que dice precisamente que la lógica deóntica en asuntos jurídicos, jurisdiccionales, no tiene mucha relevancia, porque el que una persona tenga una visión moral o no, pues a final de cuentas no le excluye de lo que se realizó jurídicamente hablando. Me acordé de una película, no me acuerdo del nombre, pero está basada en un hecho real, es muy interesante. Un cuate, yo creo que era un psicópata, era una persona que tenía alguna especie de esquizofrenia, mató a una familia, a un matrimonio, y a su novia, creo. Y entonces le dicen, ¿usted se declara, cómo se declara? ¿Culpable o inocente? Y el tipo dice, yo soy inocente. Oiga, pero usted tenía el arma y el cuchillo en las manos y sangre de las víctimas. Y el cuate responde, sí, pero es que el diablo me obligó a hacerlo. O sea, él se excluye por su voluntad porque dice que el mismísimo rey de las tinieblas lo llevó a matar a la gente, ¿no? Así es, Cintia, yo también me reiría largo y tendido, ¿no? Por eso se declara inocente, porque moralmente él no estaba involucrado. El diablo lo obligó a hacerlo, ¿no? Bueno, y el caso es simpático, es muy simpático, porque le dicen, bueno, es que a final de cuentas no vamos a juzgar si lo quiso hacer intencional o no intencionalmente, por lo menos los mató, ¿no? Entonces, es un hecho que los mató y es culpable de haberlos matado. Ahora, ¿qué tanta intención hay allí o no? Si usted recibió mensajes del más allá o no, eso no podemos determinarlo. Y entonces, fíjese la defensa jurídica. Esto pasa en un país como Estados Unidos, donde la gente es muy puritana, ¿no?
Aquí, si alguien llega, lo detienen, ¿y por qué mató a tales? Es que la Santísima Muerte me lo exigió. Nadie se lo va a creer, ¿no? Pero lo importante aquí es lo siguiente. En un país puritano como Estados Unidos, la defensa de este muchacho, que fue obligado por el diablo a matar a la gente, dice, la corte, ese tribunal no debería poner en duda el testimonio del indiciado, porque para comenzar, a todos los testigos les obligan a jurar sobre la Biblia lo que están diciendo. Entonces, si creen que la Biblia es fundamento del sistema jurídico, de la verdad del sistema jurídico, y el diablo es un personaje que aparece en la Biblia, tendría que este tribunal creer en el diablo, ¿no? Ese fue el argumento que se escribía. Y esto es la visión de la moralidad vinculada con el derecho. Pero el derecho, dice Kelsen, y el derecho positivo, no tiene esta vinculación moral. De hecho, lo que llega a decir Kelsen ya en el mejor de los casos es la moral de cada uno puede intervenir en la forma en que aplica o no aplica el derecho, ¿no? Pero eso no quiere decir que el derecho esté sujeto a la moralidad del sujeto. Valga la redundancia. El derecho no está subordinado a la moralidad. Una persona puede hacer juicios con la norma jurídica, pero eso no quiere decir que esa norma jurídica solamente puede entenderse con ese juicio de valor o ese juicio crítico o moral que está haciendo el operador jurídico. Y de hecho, la función de las y los jueces es ver si la forma en que le interpreta el derecho tiene esta posibilidad de ser válido, ¿no? Esta es la idea. Entonces, el razonamiento, en síntesis, hasta aquí este punto, el derecho tiene una forma de razonarse. Los operadores jurídicos tienen una forma de razonar el derecho. Esa forma de razonar el derecho no necesariamente está estructurada de una manera lógica, pero puede traducirse a una manera lógica para verificar en un lenguaje lógico formal analítico lo que el razonamiento jurídico está planteando. Y en todo caso, pulirlo o redefinir elementos que no se ven válidos de una manera lógica. Ese es el tema principal y esencial de la lógica aplicada al derecho. Y la lógica modal, precisamente, lo que busca es cómo enunciar de una manera lógica los razonamientos jurídicos. Incluso vamos más allá del silogismo, por lo tanto, entramos en el campo de las lógicas no euclidianas, lógicas divergentes, deónticas, difusas, extensionales, epistemológicas. Esta lista que vimos de lógicas son formas de utilizar y validar el razonamiento jurídico. No sé si ahora sí ya me quedé con claridad o sigue habiendo algo confuso aquí. No sé. Benito Neftalí, ¿usted qué Buenas piensa? tardes, doctor. Bueno, es interesante el tema respecto, digamos, de las diferentes lógicas que se aplican al razonamiento jurídico, ¿no? Creo que sí entendí el tema, muy bien. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Benito. ¿Usted, Cintia, cómo lo ve? ¿Qué le parece esto? ¿Le hace sentido o no le hace sentido? Sí, sí me hace sentido. No lo escuchamos. A ver, ¿ya me escucha? Es que como está lloviendo en Guanajuato, la red de internet falla. Bueno, sí me hace sentido. Justamente estaba pensando en lo que comenta el compañero, las diferentes lógicas y su forma de aplicación para el razonamiento jurídico. Me vino a la mente una resolución, no sé si ustedes la conozcan, es una resolución de otro país, identificable como
la sentencia de la tanga roja. La lógica del operador jurídico en aquel asunto fue concluir que una mujer había sido violada porque utilizaba una tanga roja, y entonces en esa lógica su silogismo lo llevó a concluir que era una provocación a que su agresor pues la violara, ¿no? Me hace mucho ruido porque en atención al ejemplo que usted ponía de que una persona asesina a otra porque el mismísimo diablo le dijera que tenía que asesinar, me hace pensar en que las diversas normativas con la combinación de teorías de diversas índoles, así como la convergencia de las muchas lógicas que pueden operar, como comenta mi compañero, nos pueden llevar también a este tipo de conclusiones que no necesariamente nos hacen la misma lógica, valga la expresión, a todos los que estamos relacionados con la operación de la ley. ¿En qué me hace pensar en qué sentido puede ser también un riesgo aplicar las diversas lógicas en suma con las muchas teorías que los juristas o las personas simpatizadoras de justicia se pueden encontrar respecto de ciertos temas? La verdad me resulta muy interesante porque implica que además de que estemos más empapados con ese tipo de ejercicios, el ejercicio profundo de discernimiento tiene que ser de tal estándar que además podamos guiar al lector a través de una sentencia que sea comprensible más allá de estos confines, creo yo. Parece sensacional lo que acaba de comentar Cintia. Tiene mucho sentido lo que está diciendo. Y efectivamente, tal vez ese es el reto. El reto es que los operadores jurídicos conozcan estas formas y que se apoyen en ellas, o que vean que hay otras formas de hacerlo. Porque, por ejemplo, a mí lo que me toca ver es que muchos secretarios de estudio, o secretarios y secretarias de estudio, dicen, utilicemos la premisa mayor y la conclusión, pero luego no siguen las reglas del silogismo, ¿no? No distinguen si es de la primera figura, de la segunda figura, y qué modo es, ¿no? Entonces, pues, se quedan, es que yo siempre pensé que eran nada más la premisa mayor, la premisa menor, pero tiene sus reglas, tiene sus formatos. Y la verdad es que hay que aprender esas lógicas que son muy útiles, pero hay que saber usarlas. Es como si me dijeran, pues hablamos español, pero pues no me hace falta aprender las reglas de la gramática, ¿no? Puedo poner solo con o sin acento y se va a entender lo que quiero decir, ¿no? En realidad parece que no es tan claro eso, ¿no? Aunque Gabriel García Márquez diga que habría que quitar el solo, el acento, con o sin, son dos cosas distintas. Cuando lleva acento dice solamente, y cuando no lleva acento es que está una persona sola, solitaria. Entonces sí es muy importante tener las reglas de la gramática, porque no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. Hace muchos años, cuando mi hija tenía unos 5 o 6 años, yo creo, iba en la primaria, estaba un conflicto en el mundo, en Irán, creo que era una invasión que estaba haciendo Irak a Irán o Irán a Irak, pues estaban en guerra Irán e Irak. Y entonces la maestra de primaria, de tercero de primaria, les dice a los niños, busquen noticias de Irán y me las traen. Y yo en aquel entonces no estaba viendo la tarea de mi hija, y me dice, ya encontré la tarea. Le digo, ¿y esta tarea? Me dice, ya la hice, papá. Dije, no, pues está bien, ¿de qué se trataba? Encontrar una noticia del periódico y llevarla mañana. Pues yo me quedé, pues ya está. Y luego regresó al día siguiente y me dijo, todo el mundo, mi maestra se burló de mí. Y le dije, ¿por qué? Es que me dijo que lleváramos una noticia sobre Irán. Y entonces vi una noticia que dice, el presidente y su secretario de Hacienda irán al foro de Davos en Suiza. Y sí, claro, era una noticia donde dice que irán, pero no se refería al país, ¿no? Bueno, así como la gramática, la semántica tiene su lógica,
El razonamiento jurídico tiene su lógica. Nada más hay que ver cuál es y formularla y sustentarla. Esto como una herramienta auxiliar. Recuerden ustedes que la lógica es una herramienta que auxilia al derecho. La lógica no tiene por qué someterse al derecho. La lógica es una herramienta de auxilio. Lo que yo creo que sí es importante es que el derecho debe subordinarse a la gramática, que se ha expresado con las formas de la sintaxis adecuada y la gramática, las formas gramaticales adecuadas. Eso yo creo que sí es muy importante. Pero además el lenguaje tiene que ser usado para servir a lo que el operador o la operadora jurisdiccional o jurídica quiere expresar. No utilizar las frases que la gramática le está dando. Por eso les digo, la lógica es una herramienta auxiliar. Y hay modos y modalidades de la lógica. Y la lógica va más allá de los parámetros establecidos. Bueno, vamos a darle un propósito a la sesión del día de hoy. Déjenme ver. Que ya lo vimos. Vamos a ver esta. Este es un señor muy inteligente que se llamó Jean Piaget. Fíjense, Jean Piaget dice, la lógica es una axiomática de la razón. ¿Qué es una axiomática? Son como formas de establecer principios. Un axioma es un principio. Entonces la lógica es una axiomática de la razón. La lógica traduce la razón en una forma de principios que se van a utilizar en la lógica, ¿no? Entonces la lógica es una axiomática de la razón. Es una forma de expresar como fórmulas, es una forma de expresar variables, es una forma de expresar conexiones, maneras de relacionarse, divisiones, sumas, multiplicaciones, divisiones. Eso es una axiomática. Entonces, la lógica es una axiomática de la razón. Es una forma de expresar la manera de razonar de una forma que en un lenguaje lógico funcione. La psicología de la inteligencia, que es con lo que pensamos, yo les decía, el razonamiento jurídico, el razonamiento jurisdiccional, es una cosa que no es lógica, pero utiliza la lógica. Y eso Piaget dice, esa psicología de la inteligencia es como el razonamiento jurídico. Tenemos una lógica, una psicología de inteligencia que es con la que experimentamos todos los asuntos jurídicos que tenemos. Pero la lógica me permite formalizarlo, hacerlo axiomáticamente, ese razonamiento, de una manera que puedo valorarlo y revisarlo en un lenguaje jurídico, en un lenguaje analítico. En un lenguaje analítico, ¿no? Podemos echar mano. Ahora, ¿cuántas lógicas hay? Pues ya vimos algunas, pero les podría decir, podríamos utilizar la lógica de Gottlob Frege, que es un modelo lógico. Podemos utilizar la lógica de Tarski. Tarski era un matemático que dice, una verdad formal demostrada tiene que verificarse en la realidad. Eso lo dice en su lógica de semánticas matemáticas. Y otro señor llamado David Hilbert, lo que está diciendo es que todo sistema jurídico, todo sistema lógicamente axiomatizado, es decir, todo sistema formalizado, requiere ser experimentado y comprobado en la realidad. Entonces, fíjense que aquí todavía más razón tenemos. El derecho es un razonamiento de orden psicológico. Y ese razonamiento de orden psicológico puede ser expresado de una manera axiomática o formal con lógica. Y ya una vez que la lógica lo vio claro, tiene que volverlo a ver verificado en la realidad, ¿no?
si esta corrección formal que hicimos en la realidad es congruente, tiene cabida en la realidad. Tanto lo dice Tarski como Hilbert, David Hilbert, que además es uno de los grandes matemáticos de nuestra era. Trató de hacer algunas correcciones a Albert Einstein, pero no pudo. Pero bueno, en otras formas sí fue muy prudente. Dice, todo sistema formal, lógico, tiene que ser comprobado por una intuición que la aplique a la realidad. Y aquí me gustaría decir esto que es muy, muy importante. Me gustaría decir esto que es muy importante. Quiero decirles esto porque creo que aquí hay una clave muy importante. Déjenme sentarme y les voy a decir qué pasa en este contexto. Pasa lo siguiente. Yo podría, un razonamiento que tengo, formalizarlo, hacerlo lógico, explicarlo de una manera lógica, corregirlo desde la formalidad axiomática y luego llevarlo a la realidad misma. Pero aquí está lo importante de Hilbert, David Hilbert. A la hora que regreso a la realidad, mi formulación lógico-jurídica, tengo que ver si es pertinente y adecuada. Los nazis eran gente muy inteligente. Los nazis justificaron lógica y racionalmente por qué debían de mandar a los campos de concentración a cierto sector de la población. Y hacían razonamientos lógicos. Pero eso no quiere decir que sea pertinente y que la experiencia misma es hacer lo adecuado. Esto yo creo que es la lección de David Hilbert. La lección de David Hilbert es: no todo razonamiento lógico y justificado racionalmente es pertinente. La intuición nos dice que en la realidad, aunque hay una razón lógica, no es adecuado. Y si quieren ustedes, siguiendo a Blaise Pascal, la intención, la emoción, la emotividad, la intención, las emociones, a final de cuentas, marcan ese aspecto. La lógica es una herramienta, pero hay cosas que sabemos por la experiencia sensorial emotiva. Y a veces sabemos que eso no es correcto. Aunque la razón nos haya montado un silogismo o una gran fórmula lógica matemática que sea exacta. Jerome Frank, este jurista norteamericano, decía: los jueces tienen corazonadas, hunches dice en inglés, corazonadas, en la que aunque ya tienen un razonamiento lógico, a veces se dan cuenta y dicen, no va por aquí la cosa. Sí puede haber una justificación lógica, un razonamiento impecable, pero no es correcto hacer esto. Y eso es una lógica psicológica no formal que algunos llaman máximas de la experiencia o sana crítica, o bien pensamiento crítico jurídico, que eso es otra rama de la parte epistémica. El pensamiento crítico nos puede llevar a decir, aunque haya mucha lógica y mucho razonamiento formal,
no es adecuado hacer esto. Y eso es pensamiento crítico. La lógica nos ayuda a formalizar, pero el pensamiento crítico nos ayuda a juzgar si lo razonado lógicamente es pertinente y adecuado. Bueno, hasta aquí lo que he querido comentarles el día de hoy sobre estas formas de pensamiento no silogísticas, no rigurosamente lógicas, del modo euclidiano, sino que hay otras lógicas. E incluso esta última forma de pensar crítica puede ser una forma lógica crítica que no necesariamente está de acuerdo con la formalidad de otros modelos. No sé si alguien quisiera comentar algo antes de que nos vayamos, alguna idea con la que se haya querido quedar, que sea más relevante, con algo que haya sido más significativo de todo lo que platicamos el día de hoy. ¿No, Lenín? Bueno, es que Lenín también llegó un poco tarde. Jonathan, ¿comentarios? Jonathan está ahí en la foto ocupado con su hijo. Judith Velázquez, ¿no? Benito Neftalí. Muy interesante, profesor. Ya lo último acerca de lo del pensamiento crítico. Pues, me llevó mucho, digamos, ese concepto. Bueno, pues ahí vamos a entrar al comercial. Tenemos un diploma en pensamiento crítico electoral. O pensamiento crítico jurídico electoral. Creo que lo dejamos como pensamiento crítico electoral. Pero bueno, precisamente ahí se abordan esos otros temas. Bueno, pues si no tienen ustedes otro comentario, ya llegamos a miércoles. Estamos a la mitad de la semana. Qué rápido se nos va. Y por razón, hoy estoy pensando que había mucho tráfico, por eso ya es quincena, ¿verdad? Bueno, pues disfruten la quincena y que tengan muy buen miércoles. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas tardes, que estén bien.